Bien, chicos, buenos días. Conforme estaba publicado, vamos a grabar la clase de hoy, retomando los temas en los que nos quedamos la clase pasada. La clase pasada habíamos comenzado a hablar de estequiometría, vimos cómo calcular, primera parte de estequiometría vimos cómo se calculaban la masa de un reactivo para que reaccione con otro reactivo. En función de eso podíamos calcular las masas de los productos. Luego vimos que en realidad las reacciones químicas no ocurren en forma completa o no siempre se obtiene la cantidad de producto que uno espera, y esto se debía a una serie de factores. El primero que mencionamos era que los reactivos no siempre se colocaban en cantidades estequiométricas, que podíamos hablar entonces de un reactivo limitante y un reactivo que es el que se consume completamente en la reacción, y un reactivo en exceso, que es el que nos queda luego de que se produzca la reacción química y de que ambos reactivos reaccionen, valga la redundancia, en condiciones o en las proporciones estequiométricas fijadas para cada reacción química en particular. Luego hablamos también de la pureza. Dijimos que a veces utilizamos reactivos y esos reactivos no son del todo puros. Y en la utilización de reactivos que sean impuros tenía que ver en muchos casos con costos, en muchos casos con facilidades de obtención, o mejor dicho, dificultades para obtener el reactivo puro. Por lo general a nivel industrial, los reactivos no se manejan con un 100% de pureza o con un alto grado de pureza. Eso por lo general se utiliza en el laboratorio, ¿sí? En las industrias, para los procesos industriales, por lo general alcanza con cierto grado de pureza para obtener los productos deseados. Porque además es podríamos decir, un equilibrio o un balance entre el tema de costos de reactivo y costos de proceso respecto del producto final que se desea obtener. Referido entonces a la pureza, hicimos un par de cálculos. La pureza entonces de los reactivos la indicábamos como un porcentaje, y como los porcentajes se refieren a 100, el valor de la pureza nos estaba indicando cuánto de reactivo puro había en 100 gramos de reactivo impuro. Básicamente eso es lo que nos indica la pureza. Y por lo tanto entonces la reacción transcurría hasta que se agotaba la masa de reactivo puro que teníamos. El tercer factor que influye en una reacción química es el hecho de que las reacciones químicas no siempre ocurren en forma completa. En ese sentido, decimos que puede no obtenerse la cantidad deseada de producto, más allá que hayamos colocado cierta cantidad de reactivo. Eso se debe a que las reacciones ocurren con cierto porcentaje también de rendimiento. Al rendimiento lo definimos entonces como una relación, lo expresamos como un porcentaje, y es la relación entre la cantidad de producto que se obtiene realmente en forma experimental sobre la cantidad teórica de producto a obtener. Esto, como es un porcentaje, lo multiplicamos por 100. La cantidad teórica es la cantidad que podemos calcular por la reacción química a partir de la estequiometría de la reacción. Y la cantidad real, bueno, lo que se obtiene en forma real de ese producto. El motivo por el cual un producto no se obtenga como se esperaba o en las cantidades esperadas, tiene también que ver a veces con condiciones de proceso, de presión, temperatura. Tiene que ver a veces con velocidades de reacción. Las velocidades de reacción es un tema que vamos a estudiar más adelante, después del primer parcial. A veces las reacciones tienen diferentes etapas, y algunas etapas son muy lentas, entonces se obtiene una cantidad de producto que se considere rentable a los efectos de la obtención, que sea de interés, y se detiene allí la reacción química, porque extenderla hasta que se produzca finalmente a veces no resulta rentable. También hay reacciones químicas, que las vamos a estudiar también después del primer parcial, en las cuales mientras se van formando los productos a su vez se combinan para volver a dar reactivos. Esas reacciones se denominan reacciones reversibles, las vamos a estudiar cuando veamos la unidad de equilibrio químico. Es decir entonces que hay diferentes motivos por los cuales un producto no se obtiene en las cantidades deseadas o en las cantidades calculadas mediante la estequiometría de la reacción. Por ese motivo entonces hablamos de rendimiento de la reacción.
Y la forma de calcularlo es la ecuación que tenemos aquí. Para entenderlo un poquito más, vamos a resolver los ejercicios de la guía. Referido a rendimiento, tenemos el ejercicio 9A. A medida que vamos escribiendo, vamos a leer el ejercicio, yo lo tengo acá también, de la guía. La reacción de aluminio en polvo muy fino y óxido de hierro 3 recibe el nombre de reacción de la termita. En esta reacción se genera una cantidad enorme de calor. Fíjense de paso que las clases pasadas, si ya vieron el seminario de autoaprendizaje de clasificación de las reacciones, ¿se acuerdan que habíamos visto que algunas reacciones escribíamos la Q del calor del lado de los reactivos y otras las escribimos del lado de los productos? En las cuales escribimos la Q del lado de los reactivos quiere decir que esas reacciones necesitan calor para producirse, y las que tienen Q del lado de los productos quiere decir que esas reacciones desprenden calor. Si ya vieron el seminario de autoaprendizaje de clasificación de las reacciones, las que desprenden calor se llaman exotérmicas y las que absorben calor se llaman endotérmicas. En esta reacción, dice el enunciado, se genera una cantidad enorme de calor, la cual permite, por ejemplo, soldar rieles de ferrocarril. Y tenemos entonces la reacción la voy escribiendo aquí en la pizarra para compartir, del trióxido de hierro sólido que se combina con aluminio para dar hierro metálico más el trióxido de aluminio más calor. Si reaccionan 500 gramos de óxido de hierro 3, y los que ya vieron nomenclatura, óxido de hierro 3 es una forma de nombrar en uno de los sistemas que se llaman numerales de Stock, en uno de los sistemas de nomenclatura, al trióxido de hierro. Tenemos entonces 500 gramos de óxido de hierro 3 con un exceso de aluminio. Fíjense que aquí ya me desentiendo de la cantidad del otro reactivo, ¿sí? Por eso me dice con un exceso de aluminio directamente, no me dice cuánto. Tengo lo suficiente para que reaccione con esos 500 gramos de óxido de hierro. Diferente de los primeros problemas que veíamos en esta parte, cuando comenzamos a hablar de reactivo limitante y en exceso. Dice que la reacción tiene un rendimiento del 72%. Por lo tanto, tenemos que determinar la masa de hierro que se va a formar y los moles en exceso, que entiendo que son los del aluminio. Los moles en exceso. ¿Sí? Y seleccionar a partir de allí la opción correcta. Bien, voy a compartir la pizarra. ¿Dónde la tengo? A ver mi pizarra. Parece que se desconectó. Sí, un segundito. Que a veces, ni bien me conecto, se desconecta. No se desconectó. Está transmitiendo, a ver. Ahí estamos. Y ahora, ahí estamos. Y a ver, para compartir. Bien. Bien. Tenemos entonces aquí la reacción química. Y tenemos indicado que reaccionan 500 gramos de óxido de hierro 3 con un exceso de aluminio. La reacción tiene un rendimiento del 72%. Primero tenemos que determinar la masa de hierro que se formará. Como la reacción tiene un rendimiento del 72%, la pregunta de la masa de hierro que se formará, en la definición de rendimiento, vendría a ser que nos preguntan el denominador. ¿Sí? Lo voy a escribir aquí. Rendimiento a veces se indica con una letra griega que se llama nu. Ahí. Sería entonces la masa real de hierro sobre la masa teórica, que es la estequiométrica, y todo esto por 100. En este ejercicio, entonces, la primera pregunta, el punto A, es esto, el numerador de la expresión del rendimiento. Para poder calcularlo, entonces, conocemos el dato del rendimiento que nos da el enunciado, nos dice que es el 72%. La masa teórica no la conocemos, pero la podemos calcular, porque la masa teórica es la que nos va a dar la estequiometría de la reacción. Por lo tanto, el primer paso es determinar entonces esa masa teórica, que la vamos a calcular como veníamos calculando la masa de los productos en los primeros problemas de estequiometría. Y para hacerlo entonces, lo primero que tenemos que hacer es igualar la ecuación química, que no nos dice nada, fíjense, pero
A simple vista nos vamos a dar cuenta que no está igualada. Tenemos 2 de hierro del lado de los reactivos, 1 de hierro del lado de los productos, voy a poner un 2 aquí. Luego tengo un aluminio del lado de los productos, de los reactivos, y 2 del lado de los productos, pongo un 2 delante del aluminio del lado de los reactivos, y tengo 3 oxígenos y 3 oxígenos, allí me quedaría igualada la ecuación. ¿Bien? Ahora entonces vamos a calcular la parte estequiométrica, como veníamos haciendo hasta ahora. Yo lo voy a hacer con otro color. Como tenemos el dato del óxido de hierro 3, aquí tendríamos como coeficiente estequiométrico el 1, entonces es 1 por la masa molar del hierro, que como ahora ustedes no están conectados, la voy a calcular. Es 16 por 3 más la masa del hierro por 2. El hierro es 55,85 por 2. 16 del oxígeno, ¿estoy bien? Sí. Esto me da 159,7, voy a redondear a 160. Directamente la masa del dióxido de hierro. Y como la pregunta es la masa de hierro, me preguntan cuánto de producto, que es el de, entonces acá sería la masa teórica de hierro, acá lo vamos a completar bien, de hierro. Vamos a determinar, vamos a escribir acá, serían 2 moles de hierro, que es 55,85 gramos, ¿sí? Este cociente me da, perdón, cociente no, este producto me da 55,85 por 2, 111,7. 7 gramos, ¿sí? Perdón ahí la improlijidad. Voy a escribir entonces ahora la regla de 3. Una regla de 3, repito, que ¿para qué la voy a hacer? Para poder saber, la pregunta es cuánto hemos obtenido en realidad de hierro, teniendo en cuenta que el rendimiento es del 72%, o sea que conocemos el dato del rendimiento, que es este que está aquí. La masa teórica no la conocemos, pero es lo que voy a calcular ahora, teniendo en cuenta la estequiometría de la reacción. Y la incógnita es el numerador de la expresión esta del rendimiento. Entonces la primera parte, este es un cálculo, como ya venimos haciendo cálculos de masas de producto. Entonces podemos decir que 160 gramos del óxido de hierro 3 o del trióxido de hierro producen 111,7 gramos de hierro. Bien. Lo que tenemos en el enunciado dice que se colocan 500 gramos de óxido de hierro. Los 500 gramos del trióxido de hierro producirán X gramos de hierro. Y acá, como recordemos que ustedes ya podían resolver la X sola, no voy a escribir la expresión, pero entonces es 500 por 111,7 dividido 160. Y esto nos da 349,6. ¿Sí? Gramos de hierro. Esto que tenemos aquí es la masa teórica de hierro. Es la que calculamos según la estequiometría de la reacción. La que deberíamos obtener. La que deberíamos obtener si esta reacción tendría un rendimiento del 100%. Pero el enunciado nos dice que esta reacción no tiene un rendimiento del 100%, sino que tiene un rendimiento del 72%. Por lo tanto, no vamos a obtener 349,06 gramos de hierro. Vamos a obtener menos que eso, ¿sí? ¿Y cuánto menos? Y bueno, vamos a despejarlo de esta expresión que está aquí del rendimiento, que la voy a hacer con otro color. Como dijimos, mi incógnita es el numerador de la expresión del rendimiento, y yo voy a despejar entonces. La pregunta A, que me dice la masa real del hierro, esta masa real del hierro me va a dar igual al rendimiento por la masa teórica de hierro, que es la que acabamos de calcular por la estequiometría de la reacción, sobre 100. ¿Sí? Entonces, el rendimiento del enunciado dice que es del 72%, por la masa teórica, que es la que acabamos de calcular, que es 349,06
gramos sobre 100. Esto nos da 849 por 72 dividido 100. Esto me da, voy a escribirlo aquí abajo, que la masa real del hierro es 251,33 gramos. ¿Bien? Esta entonces es la masa real. Si vamos mirando las opciones, en realidad acá tenemos, selecciona la opción correcta, tenemos 252, en realidad ya nos indica que la primera columna, la 252,8, tendría que ser la opción correcta. No hay otra parecida, ¿sí? Pero vamos a suponer que podemos haber hecho mal el cálculo o no, entonces vamos a hacer todos los cálculos, la parte B también. Fíjense, si miramos las opciones, que la siguiente opción tiene como respuesta A 349,72. 349, básicamente, que es la masa teórica que hemos obtenido de hierro, o sea que sería como una opción que si nosotros no tenemos el concepto de rendimiento o nos perdemos en la resolución, vamos a hacer el cálculo de la masa teórica. Si miramos rápido las opciones, vamos a ver que una es parecida y vamos a poner esa. ¿Sí? Así que presten atención, porque fíjense que dentro de las opciones les estamos poniendo algunas que son de la masa teórica, por ejemplo. ¿Sí? Bien, tenemos entonces, en principio esta sería la respuesta A. Vamos a ver si está bien calculada o no. Deberíamos coincidir también con la respuesta B. La respuesta B me preguntaba los moles del exceso. El exceso se está refiriendo al otro reactivo, al aluminio, que nos está indicando que es un exceso, pero... Ah, no, perdón. Los moles del exceso se está refiriendo a, entiendo, porque no tengo la masa de aluminio que se colocó, así que no tiene que ser la masa del reactivo en exceso. Se está refiriendo a cuánto sería la masa teórica, cuántos moles de exceso tienen la masa teórica respecto de la masa real, ¿sí? O sea, la masa teórica que deberíamos haber obtenido de hierro es 349. Lo que en realidad hemos obtenido aplicando el concepto de rendimiento es 251. Esa diferencia entre la masa teórica y la masa real, vamos a calcular ahora, vamos a dar un valor determinado de masa y nos pide que la pasemos a moles. Eso es lo que interpreto, la verdad que no está muy buena esa parte del problema, porque presta confusión la palabra de los moles en exceso. Pero bueno, vamos a hacerlo, lo voy a hacer con color verde acá. ¿Sí? Entonces, la masa de hierro sería que no se forma, a eso se está refiriendo con los moles del exceso de la parte B, así entiendo yo el enunciado, es 349,06 gramos menos los 251,33. A ver. Sí, no, me parece que acá han cambiado el problema y ha quedado mal. Yo lo resolví recién ahora, la verdad no lo resolví antes. Pero fíjense que nos da esta masa de hierro. ¿Sí? Si esto lo llevamos a moles, no nos va a dar ninguna de las respuestas. Porque tengo que hacer los 97,73 dividida la masa de un mol de hierro, que es 55,85, y esto me da que hay 1,74 moles de hierro que no se forman. ¿Sí? Si no, es la única forma que veo que se pueda resolver el ejercicio. O sea que acá seleccionamos la primera columna, pero para mí la parte B de este ejercicio está mal. ¿Sí? Como repito, no lo había resuelto antes, ya lo voy a consultar para ver si me parece que está mal el enunciado allí. Pero bueno, sirve los efectos de calcular el tema del rendimiento, ¿sí? Y respuesta, que esta es la respuesta de la parte A.
Bien. Vamos a ver ahora el siguiente ejercicio. Acá, yo como calculé acá los moles del exceso, no lo dejé ahí. Bueno. Acá en la parte B, el ejercicio 9B dice, el nitrato es otro problema de rendimiento, pero al igual que lo que vimos en pureza, acá tenemos diferente la información que nos da. Vamos a seguir aplicando la ecuación de rendimiento, pero fijémonos de qué forma. Acá no nos dan el dato del rendimiento, sino que nos dan los datos de lo que se obtiene realmente, o tenemos que calcular lo que se obtiene realmente, o lo que se tendría que haber obtenido teóricamente, y a partir de allí vamos a calcular nosotros el porcentaje de rendimiento, ¿sí? A diferencia del primer ejercicio donde nos daban el porcentaje de rendimiento. El nitrato de plata sólido, dice, experimenta la descomposición térmica para formar plata metálica, dióxido de nitrógeno y oxígeno. Primer punto de este ejercicio. Si nos darían un ejercicio así en el parcial, para poder resolverlo tenemos que saber nomenclatura, ¿sí? Segundo, nos hablan de la descomposición y a veces, perdón, y a veces la palabra descomposición se presta a confusión, más en este caso si tenemos que escribir la reacción química. Pero si ya hemos visto el seminario de autoaprendizaje de clasificación de las reacciones, y ya lo comenté yo en la clase anterior, cuando hablamos de una reacción de descomposición, nos estamos refiriendo a una reacción donde hay un solo reactivo y se obtienen dos o más productos. Por lo tanto, en esta reacción química, el único reactivo es el nitrato de plata, y los productos de la reacción son la plata metálica, el dióxido de nitrógeno y el oxígeno, ¿sí? Por eso se habla de reacción de descomposición. Dice entonces, el nitrato de plata sólido experimenta la descomposición térmica para formar plata metálica, dióxido de nitrógeno y oxígeno. Nos piden que escribamos la ecuación química igualada. Y luego nos dicen que de la descomposición de 1,099 gramos de nitrato de plata, se obtiene una muestra de 0,665 gramos de plata metálica. Fíjense entonces que me dan una masa de reactivo y me dan la masa real de lo que se obtiene, ¿sí? Y nos piden que calculemos el rendimiento porcentual. Para calcular entonces el rendimiento porcentual, como ahora tenemos la masa real, la incógnita es el rendimiento, y nos falta calcular el denominador, que no nos lo dan de datos directamente, pero lo podemos calcular porque se calcula teniendo en cuenta lo que se colocó de nitrato de plata, y es un cálculo normal de producto, ¿sí? Ahora lo repasamos. Comparto la pizarra. Y escribamos la reacción química. Dice nitrato de plata sólido. Al nitrato de plata todavía no lo van a poder escribir porque recién están viendo compuestos binarios en nomenclatura, ¿sí? Pero cuando ya vean el mes que viene compuestos ternarios, ya van a saber la nomenclatura de las sales, en este caso del nitrato de plata. Se experimenta la descomposición térmica para formar plata metálica más dióxido de nitrógeno, y dióxido de nitrógeno tendría que ser nomenclatura por atomicidad, por lo tanto tendría que ser esta su fórmula química, si está correctamente nombrado, y oxígeno. El oxígeno, que no me dice nada, no me dice oxígeno molecular, si está interviniendo en una reacción química de forma elemental, no puedo escribir esto que acabo de escribir aquí. Recordemos que hay muchos elementos que existen como moléculas diatómicas, los habíamos nombrado en las primeras clases, lo tengamos presente por si nos toca un ejercicio así. Por lo tanto, si nos dicen que se forma oxígeno, necesariamente tiene que ser el oxígeno molecular, porque el oxígeno no existe de forma atómica. Y este tiene que ser un gas también. Bien, esta es la reacción química, tendríamos que ver si está igualada o no. Tenemos, fíjense, uno de plata, un nitrógeno, 3 oxígenos del lado de los reactivos y 2 oxígenos más
2 oxígenos, hay 4 oxígenos del lado de los productos. La forma más fácil para igualarla es poner un medio aquí adelante del oxígeno. Un medio por 2 me da 1, más los 2 del dióxido de nitrógeno, tengo los 3 oxígenos del lado de los productos y la reacción estaría allí igualada. ¿Bien? Ahí tenemos la ecuación igualada, que es la parte A. Luego nos dicen que colocamos 1,099 gramos de nitrato de plata. Y obtenemos, voy a escribir al costado los datos, la masa que se coloca de nitrato de plata es 1,099 gramos. Y obtenemos de plata, esta vendría, eso que se obtiene, es la masa real de la plata. Y esa masa real es de 0,665. La incógnita es el rendimiento porcentual. ¿Sí? Bien, entonces vamos a comenzar haciendo los cálculos estequiométricos. Tenemos que calcular el rendimiento. Voy a escribir nuevamente la ecuación de rendimiento aquí. Así es la letra de rendimiento. Tenemos arriba entonces la masa real de la plata sobre la masa teórica de plata por 100. ¿Sí? La masa real la tenemos de dato, la masa teórica no la tenemos de dato, pero es lo que dijimos, podemos calcular a partir de un cálculo normal de productos, conociendo la masa del reactivo, porque conocemos la masa de la cantidad de nitrato de plata que se colocó, que es el reactivo. Vamos a calcular entonces la masa teórica y luego haciendo el cociente y multiplicando por 100, tenemos el rendimiento de la reacción. Entonces voy a proceder, como siempre, a hacer los cálculos, acá lo que escribimos, de las masas molares. Voy a calcular la masa molar del nitrato de plata, es 16 por 3 más 14 del nitrógeno, y la plata es 107,86. 87. 107,87. Me da 169,87, puedo usar 170, me parece, para el nitrato de plata si quiero redondear. Si no, lo pueden usar con cifras decimales, no vamos a tener grandes diferencias. Eso es lo del nitrato de plata, y la plata es 107,87 gramos. Bien. Vamos entonces a plantear ahora la regla de 3, nuevamente la primera parte a partir de la estequiometría de la reacción. Podemos decir entonces que 170 gramos de nitrato de plata producen, según la estequiometría de la reacción, 107,87 gramos de plata metálica. La masa que hemos colocado en el nitrato de plata, que es 1,099 gramos, producirán X gramos de plata. ¿Sí? Y esta X entonces va a ser los 1,099 por los 107,87 dividido 170. Esto me da 0,697. Voy a usar 3 decimales porque la masa real de plata la tengo en 6 decimales. 0,697 gramos de plata. Estos 0,697 gramos de plata es la masa de lo que debería haberse obtenido de plata, la masa teórica que tendría que haberse obtenido de plata. La hemos calculado a partir de los datos estequiométricos. Podemos entonces ahora calcular el rendimiento, lo voy a hacer con otro color. El rendimiento, que es la pregunta del enunciado, me dice entonces que la masa real, que me la daba de dato el enunciado, que es 0,665 gramos, sobre la masa teórica, que es la que acabamos de calcular, a partir de la estequiometría de la reacción, que es 0,697 gramos, por 100, me va a dar el rendimiento porcentual. Entonces tenemos 0,665 dividido 0,697 por 100, me da de 95,40. $95,40
es el resultado para el rendimiento de esta reacción. Y entonces, bueno, acá me da 95,20, la respuesta correcta es la opción 4, que está mal numerada allí. ¿Sí? Dice 5, pero está mal numerada. Vendría a ser la última opción, que es la opción 4. Está mal numerado porque dice 1, 2, 3 y pasa al 5 directamente. Bien. Tenemos luego en la guía, yo no recuerdo si acá puse el ejercicio 10, sí. Tenemos luego en la guía, a ver acá. Bien, tenemos, perdón, el corte, tenemos entonces ahora para resolver el ejercicio 10. El ejercicio 10 dice, es también un ejercicio de rendimiento que está resuelto aquí, pero yo lo voy a resolver nuevamente. Dice, el óxido de sodio se obtiene preferentemente por reacción del nitrito de sodio con el metal, según, y tenemos la reacción química del nitrito de sodio con el sodio que nos da 4 de óxido de sodio y nitrógeno gaseoso. Calcule la masa de sodio elemental necesaria para producir 500 gramos de óxido, del óxido de sodio, si el rendimiento de la reacción es del 90%. Este es un ejercicio de atrás para adelante para poder calcular, porque fíjense que nos dan un dato de rendimiento y a partir de allí, una masa deseada sería de producto, una masa real de producto que queremos obtener, teniendo en cuenta un rendimiento, y a partir de allí entonces, ¿cuánto tendríamos que colocar del reactivo? ¿Sí? Está desarrollado el ejercicio acá, ¿sí? Pero bueno, yo lo voy a volver a resolver. Vamos a compartir la pizarra. Y voy a escribir la reacción. Tenemos entonces 2 moles del nitrito de sodio más 6 moles de sodio, que me da 4 moles del óxido de sodio más 1 mol de nitrógeno gaseoso. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos que calcular la masa de sodio elemental necesaria para producir 500 gramos de óxido. 500 gramos, entonces queremos producir de este producto óxido de sodio. Mi incógnita es la masa de sodio elemental necesaria. ¿Sí? Y el rendimiento de la reacción nos dice que es del 90%. Ese es un dato. ¿Sí? ¿Cómo vamos a encarar este ejercicio? Fíjense, voy a escribir nuevamente la expresión del rendimiento, con este columna. El rendimiento, cuyo valor conocemos y sabemos que es del 90%, va a ser entonces. El rendimiento, recordemos, porque a veces se presta confusión con la pureza, el rendimiento siempre afecta al producto, y la pureza siempre afecta al reactivo. Si me dicen entonces, no quiero que se confundan en este ejercicio donde nos preguntan masas de reactivo, pero nos dan datos de rendimiento. ¿Sí? Veamos. El rendimiento entonces, como está referido al producto, y tenemos como dato que deseamos obtener 500 gramos de óxido, esos 500 gramos de óxido, lo vamos a escribir acá, es la masa real del óxido de sodio que queremos obtener. ¿Sí? Entonces, en la expresión del rendimiento tendríamos la masa real del óxido de sodio, escribí mal la fórmula química, la masa real del óxido de sodio sobre la masa teórica del óxido de sodio por 100. Esta sería mi expresión del rendimiento. Yo ya sé que esto vale el 90%, ¿sí? Y sé cuánto quiero obtener de óxido de sodio. Quiero obtener 500 gramos. Pero como la reacción tiene un rendimiento del 90%, puedo hacer un cálculo de una masa teórica, en primer lugar, de óxido de sodio.
Esa masa teórica de óxido de sodio es la que obtendríamos si el rendimiento de la reacción sería de un 100%. Por lo tanto, con esa masa teórica, que es la estequiométrica, nosotros podemos calcular, para obtener esa masa teórica, cuánto tendríamos que haber colocado de sodio metálico. Y esa sería la pregunta de lo que nos están haciendo, ¿sí? Es un problema que va de atrás hacia adelante. Repito, nos dicen cuánto deseamos obtener de sodio, del óxido de sodio. Deseamos obtener 500 gramos, ¿sí? Pero no podemos hacer un cálculo normal de estequiometría porque esta reacción tiene un rendimiento del 90%. Si nosotros calcularíamos una masa de sodio, que es el reactivo, con la cual podríamos obtener los 500 gramos, ¿sí? Estaríamos cometiendo un error allí. ¿Por qué? Porque sería un valor estequiométrico, en realidad, y como la reacción tiene un 90% de rendimiento, estaríamos obteniendo en realidad no los 500 gramos de óxido de sodio, sino menos. Lo que tenemos que hacer entonces es aplicar la expresión de rendimiento para ver cuál sería la masa teórica de óxido de sodio que obtendríamos si el rendimiento sería del 100%. La masa real de lo que obtenemos por el rendimiento que tenemos, que es del 90%, ya la conocemos. Vamos a ver entonces cuánto es la masa teórica que tendríamos que haber obtenido. Que lo despejamos de la expresión de rendimiento. Entonces, la masa teórica del óxido de sodio es igual al rendimiento por la masa real sobre, sería masa teórica, rendimiento, no, estoy calculando mal. Perdón, acá abajo estoy despejando mal. Sobre el rendimiento por 100. ¿Sí? Masa real, masa teórica pasa para acá arriba, el rendimiento pasa abajo, multiplicado por 100. La masa teórica entonces del óxido de sodio es igual a la masa real que me da, que es de 500 gramos, por 100, sobre el rendimiento que es del 90%. Esto me da 555,56. 555,56 gramos. Esta es la masa entonces del óxido de sodio teórica, la estequiométrica, ¿sí? Ahora voy a ir para atrás en el ejercicio. Voy a ver cuánto necesito del reactivo sodio que me permita obtener esta masa teórica de óxido de sodio, que la obtendría, en realidad, si la reacción, cuando ponga la cantidad de reactivo que vamos a calcular ahora, pero si la reacción tendría un rendimiento del 100%, pero no tiene un rendimiento del 100%, tiene un rendimiento del 90%, y lo que voy a tener realmente es lo que tenía de dato acá, que son los 500 gramos, ¿sí? Bien, esto de no interactuar y no saber si me están entendiendo o no es bastante feo, pero bueno. Vamos a hacer el cálculo entonces, ahora sí con los datos de la estequiometría de la reacción, que voy a escribir como hacemos siempre. 6 por 23 gramos es la masa de un mol de sodio, y aquí es 4 por la masa del óxido de sodio, es 16 por 23 por 2. Uy, ¿qué hice acá? 16 más, no por, 23 por 2. 16 más 23 por 2. Me voy a dar un número re grande. 62 gramos. 62 por 4 me da aquí 248 gramos, y el otro es 6 por 23, que me da 138 gramos. Entonces vamos a hacer acá abajo el cálculo estequiométrico. 138 gramos de sodio producen 248 gramos de óxido de sodio. Este cálculo estequiométrico, recordemos, es si la estequiometría de la reacción, si la reacción tendría un rendimiento del 100%. Ahora, esta masa teórica que hemos calculado, los 555,56 gramos de óxido de sodio serán producidos entonces por X.
No importa que me quede la X de este lado, ustedes ya saben cómo resolverlo. Es 138 por 555 dividido 248. Esto me da 309,14 gramos de sodio. 309,14 gramos de sodio. Entonces, es la masa de sodio que deberíamos colocar. Cuando coloquemos 309,14 gramos de sodio, como la reacción tiene un rendimiento del 90%, vamos a obtener los 500 gramos de óxido de sodio. Si la reacción tendría un rendimiento del 100%, lo que obtendríamos son los 555,56 gramos. La respuesta entonces aquí es la respuesta B, que es la que más se aproxima, ¿sí? Que dice 308. La opción B entonces es la opción correcta para este ejercicio, que es el ejercicio 10. Lo escribí, pero todavía no se actualiza la pantalla. Ahí está. Bien, chicos. Este problemita era medio rebuscado, espero que se haya entendido. Para terminar y cerrar, vuelvo acá y tenemos el ejercicio 11, que es bastante integrador porque integra el concepto de pureza y de rendimiento, ¿sí? Podríamos haber metido también reactivo limitante y en exceso, pero ya era como mucho. Veamos, lo vamos a resolver. Dice, una mena de hierro que contiene 43,2% de óxido de hierro. Eso nos está dando, en otras palabras, la pureza. Fíjense que no nos dicen la palabra pureza, pero cuando miramos la reacción química se está refiriendo ya al reactivo. Y el reactivo, el porcentaje que aplicamos, es el concepto de pureza, ¿sí? O sea que nos dicen en otras palabras que tenemos un reactivo que tiene una pureza del 43,2% del óxido de hierro. Se emplea para obtener hierro metálico mediante una reacción con exceso de monóxido de carbono, ¿sí? Según la siguiente ecuación, que ocurre con un rendimiento del 86%. El trióxido de hierro con el monóxido de carbono me da hierro más dióxido de carbono. La reacción no está igualada, el punto A nos pide que la igualemos, el punto B nos dice qué masa de hierro se obtendrá a partir de 2,5 kilos de esta mena. 2,5 kilos de mena, 2,5 kilos del reactivo óxido de hierro. Por último, qué volumen de dióxido de carbono, medido en condiciones normales de presión y temperatura, se produce. Bien, una vez resuelto, seleccione la opción que contenga las respuestas correctas. Vamos a ver también las opciones. Sí. Bien. Vamos a ver. Voy a compartir la pizarra. Tenemos el trióxido de hierro, el monóxido de carbono, el hierro sólido y el dióxido de carbono. A ver, acá tenemos 2 de hierro. Tenemos que poner 2 de hierro del lado de los productos. Tenemos 3 oxígenos más 1 oxígeno, 4 oxígenos. Para los 4 monóxido. Bien. Tenemos 3, 4 oxígenos. Acá tendría que poner un 2 acá. 2 oxígenos acá. Le pongo 2 oxígenos acá. Para que me queden los 4 oxígenos, ya tengo 2 carbonos. Yo tengo que poner un 2 acá, adelante de este. Y acá voy a cambiar yo este coeficiente, voy a tener que lo voy a tener que corregir. Tengo 2 carbonos, 2 carbonos. Ahora tengo 2 oxígenos más 3 oxígenos, son 5 oxígenos. Y acá tengo 2, nada más. Ahí me parece
¿Qué tengo que poner? A ver. Estoy probando ahora ya. Un 3 acá. 2 por 3, 6. Sería un 3 adelante del carbón. 3 carbono y 3 carbón. Y ahora tengo 2 por 3, 6 oxígenos. 3 oxígenos más 3 oxígenos son los 6 oxígenos y acá va un 2. A ver, controlemos, son 2 hierro, 2 hierro. 3 oxígenos más 3 oxígenos son 3 por 2, son los 6 oxígenos y 3 carbono, 3 carbono. Allí recién estaría igualado. ¿Sí? Bien. Esta reacción entonces que la tenemos igualada, vamos a anotar los datos. Tenemos una pureza del 43,2% y tenemos un rendimiento del 86% y tenemos una masa de hierro del reactivo de 2,5 kilos, o sea 2.500 gramos, ¿sí? Una masa del, yo voy a poner acá también la pureza del trióxido de hierro, ¿sí? Esta masa del trióxido de hierro, entonces, que es de 2,5 kilos, lo voy a pasar a gramos porque trabajamos en gramos directamente, serían 2.500 gramos directamente. ¿Bien? El primer punto, el punto A, está resuelto, la ecuación está igualada. Ahora nos preguntan, ¿qué masa de hierro se va a obtener? Si colocamos 2,5 kilos, 2.500 gramos de esta mena que tiene una pureza del 43,2%. Voy a dejar calculadas las masas de los reactivos y productos estequiométricas para poder luego hacer los cálculos. Así que voy a calcular la masa del trióxido de hierro. ¿Qué sería? 16 por 3 más la del hierro, que es 55,85, por 2. Que es 159,7, no me acuerdo si ya la habíamos calculado o no, creo que sí. Es 1 por, entonces, 100, a ver, la voy a dejar acá sin redondear. 159,7 gramos. De hierro tenemos 2 por 55,85 gramos, y si nos fijamos, la pregunta C nos habla de el volumen de dióxido de carbono medido en condiciones normales de presión y temperatura. Acá me faltó a mí escribir el estado de agregación del dióxido de carbono que se obtiene gaseoso. Por lo tanto acá, como estamos hablando ya para el dióxido de carbono, vamos a calcular un volumen y hablamos de condiciones normales de presión y temperatura, voy a poner que sería 3 por el volumen molar, son 3 moles, y cada uno de esos moles tiene un volumen de 22,4 litros. ¿Sí? Estos son los datos que voy a necesitar para resolver el ejercicio. 55,85 por 2 me da 111,7. Bien, bien. Nos preguntan cuánto se obtiene de hierro, cuánto de producto, ¿sí? Sí. Ay. Perdón, que cambie de pizarra. Ahí está. ¿Cuánto se obtiene de producto? Teniendo en cuenta, en principio, la pureza y luego el rendimiento. Lo primero que vamos a hacer es hacer el cálculo de pureza. ¿Por qué? Porque si esta mena tiene una pureza del 43,2% y el enunciado nos dice que colocamos 2.500 gramos, en realidad de esos 2.500 gramos no son todos óxidos de hierro, sino que solo el 43,2%. Así que primero vamos a hacer el cálculo de la pureza, que lo vamos a hacer con otro color. Lo voy a hacer aquí en un costadito. La pureza del 43,2% nos está diciendo que cada 100 gramos de la mena que está impura, tenemos 43,2 gramos del trióxido de hierro. Por lo tanto, si colocamos 2.500 gramos de la mena impura, tendremos X gramos realmente del óxido de hierro. Es entonces 2.500
por 43.2 dividido 100. Sería entonces que tenemos, en los 2.500 gramos, tenemos 1.080 gramos nada más, en realidad, del trióxido de hierro. O sea que, recordemos, la pureza nos indica, o se está refiriendo a la cantidad de reactivo, por lo tanto, yo no puedo hacer el cálculo con los 2.500 gramos, sería incorrecto, porque de esos 2.500 gramos, solo van a reaccionar los 1.080. O sea que en la pureza, primero saco cuánto es realmente del reactivo, en realidad, porque la diferencia son impurezas que no van a reaccionar, y recién allí pienso en comenzar con los cálculos. Bien, acá tenemos entonces la masa real de reactivo que tenemos. Con esta masa real vamos a hacer un cálculo estequiométrico. Un cálculo según la estequiometría de la reacción. Y vamos a obtener una masa de hierro. Cuando obtengamos esa masa de hierro va a ser una masa teórica. Teórica porque aún no la hemos afectado por el valor del rendimiento. ¿Sí? Y luego vamos a hacer el cálculo correspondiente al rendimiento para poder responder la parte B. Bien. Habiendo entonces calculado la masa real de reactivo que tenemos, voy a hacer ese cálculo. La estequiometría de la reacción nos dice que 159,7 gramos del trióxido de hierro me producen 111,7 gramos de hierro. ¿Sí? Lo que hemos calculado que colocamos realmente, porque si bien colocamos 2.800 gramos, en esos 2.800 gramos solo hay 1.080 gramos de trióxido de hierro, porque los demás son impurezas. Los 1.080 gramos del óxido de hierro son X gramos de hierro, que van a permitir obtener X gramos de hierro. Esa X es igual a 1.080 por 111.7 dividido 159.7. Esto me da 755,39, 1,4 vamos a poner directamente, 0,4 gramos de hierro. Esta masa de hierro es la masa teórica de hierro. ¿Por qué? Porque es la masa que he calculado, es la masa de producto que se calculó según la estequiometría de la reacción. Pero este ejercicio me dice que la reacción no tiene un rendimiento del 100%. Esta masa es lo que obtendríamos de hierro si la reacción tendría un rendimiento del 100%, pero no tiene, ¿sí? Sino que tiene un rendimiento del 86%. Por lo tanto, vamos a hacer el cálculo correspondiente al rendimiento para poder responder la pregunta B. Nos falta un paso más todavía. La ecuación entonces del rendimiento nos dice que la masa real de hierro es mi incógnita. La masa teórica de hierro es la que calculamos recién por la estequiometría de la reacción. Esto por 100. Mi incógnita es la masa real. Ay, qué feo que estoy escribiendo en la mitad del renglón. Y esta masa real de hierro es rendimiento por masa teórica sobre 100. ¿Sí? ¿Estoy despejando bien? Sí. La masa entonces real del hierro es los 86% por la masa teórica, por la masa teórica que es 755,4 gramos de hierro sobre el 100% del porcentaje. ¿Sí? Acá va un igual. Esto me da 755 por 86 dividido 100. 649,64 gramos
Y esa sería la masa real del hierro. Si miramos las respuestas, fíjense que, bueno, antes no habíamos visto los coeficientes estequiométricos, nos quedaron 1, 3, 2, 3, y entonces cuando miramos, estoy empezando a mirar el cuadrito de respuestas, hubiéramos descartado ya la opción 4, solo con colocar los coeficientes estequiométricos, ¿bien? Cuando hacemos el cálculo de la masa del hierro, fíjense que si miramos la masa teórica, podríamos considerar que está próxima al 4, menos mal que el 4 ya lo hemos descartado, ¿sí? Porque si no, nos podríamos haber confundido allí, creyendo que ya estamos llegando a alguno de los valores y aproximarlo al 723, no sé, quizás se les cruza, ¿sí? Pero bueno, no es esa la respuesta correcta a la 4, y si miramos, 849,64, bueno, son próximos al 649,63, ya descartamos la opción 1, y tenemos la opción 2 y 3, para que siguen en carrera, hasta que calculemos la siguiente parte. La siguiente parte dice, ¿qué volumen de dióxido de carbono medido en condiciones normales de temperatura se producen? Ese volumen lo vamos a calcular nuevamente, como este cálculo que hicimos aquí. La primera parte según la estequiometría de la reacción. La siguiente parte, teniendo en cuenta la masa real del hierro, vamos a calcular un volumen teórico de dióxido de carbono, y luego vamos a tener que afectarlo por el rendimiento. Yo voy a tener que pasar la hoja, ¿sí? Voy a ir mirando los valores. Tengo entonces que 159,7 gramos de trióxido de hierro, que es esta masa. Fíjense que por la estequiometría de la reacción, producen 3,22,4 litros de monóxido de carbono. Estos 3,22, 3 por 22,4, me da 67,2. ¿Sí? Acá ya cambio de color, perdón, 67,2 litros. Bien, 67,2, paso entonces 67,2 litros de dióxido de carbono. Esto es según la estequiometría de la reacción. Lo que tengo realmente del óxido de hierro, que recordemos que ya lo habíamos afectado por la pureza, es 1080. 1080 gramos del trióxido de hierro producirán X litros del dióxido de carbono. 1080 por 67,2 dividido 159,7 me da 454,45 litros. ¿Sí? Estos son los litros de dióxido de carbono que obtendríamos si la reacción tendría un rendimiento del 100%. Si bien en la expresión del rendimiento hemos utilizado masa, se aplica a cualquier producto. Podría, en lugar de usar masa, volumen en este caso, ¿sí? En este caso, entonces, la expresión del rendimiento va a ser el volumen real del dióxido de carbono en condiciones normales de presión y temperatura sobre el volumen teórico del dióxido de carbono en condiciones normales de presión y temperatura por 100. Mi incógnita es el volumen real, y este volumen real de dióxido de carbono en condiciones normales de presión y temperatura es el rendimiento por el volumen teórico, voy a poner el por con una X, porque si no estoy poniendo los puntitos de abreviado, teórico del dióxido de carbono en condiciones normales de presión y temperatura sobre 100. ¿Sí? Esto entonces me da 86, que es el rendimiento, por el volumen teórico, que es el que hemos calculado recién, los 454,45 litros de dióxido de carbono por 100. Esto por 86 dividido 100 me da 390
83,83 litros de dióxido de carbono. Y esta sería la respuesta C. Si miramos las opciones, entonces nos quedaban en carrera la 2 y la 3, y la opción correcta entonces sería la opción 2, ¿sí? Para este ejercicio. Alguien quizás me dice, ¿podría relacionar la masa real de hierro que ya calculé, ¿sí?, directamente con la masa real del dióxido de carbono? Y ahí nos ahorraríamos una cuenta, podríamos decir, porque podríamos hacer estos problemas de estequiometría tienen diferentes formas de resolverse. Alguien podría decir que estequiométricamente, cuando se obtienen 111,7 gramos de hierro, se obtienen 67,2 litros de dióxido de carbono. Por lo tanto, y usando el dato de la masa real de hierro ya afectada por el rendimiento, podría decir entonces, para los 649,64 gramos de hierro que se obtienen de manera real, se obtendrán realmente tantos litros de dióxido de carbono. Ese cálculo nos debería dar el mismo valor. ¿Podríamos hacerlo? Sí, podríamos hacerlo. El riesgo es que hayamos calculado mal la masa de hierro, si estamos en el parcial. Entonces arrastraríamos el error al otro cálculo. En cambio, hacerlo con 2 reglas de 3, como hicimos acá, nos permite por ahí ir evidenciando que venimos calculando bien, y si no, que salte algún error de cálculo, de meter a veces, viste que a veces metemos mal los dedos en la calculadora. Pero podríamos hacerlo, si confiamos ciegamente en que estamos resolviendo bien el ejercicio, no habría problema, ¿sí? Entonces, tendríamos aquí la respuesta C, los 390,83, una vez que hemos aplicado el rendimiento, y la opción correcta sería la opción 2, ¿sí? Fíjense que este último problema es semi-integrador, podríamos decir, porque nos podrían haber dado reactivo en exceso ilimitante, además pureza y rendimiento, todo en uno solo, ¿sí? Pero bueno, hasta aquí entonces llegaríamos con lo que corresponde a la primera unidad de principios de química. Yo voy a cortar la grabación acá, y voy a comenzar una grabación nueva, con la unidad nueva, que es la de estructura atómica, ¿sí? Así que acá paramos.